Hola, seguimos con la segunda parte de la primera clase, luego del ejercicio que realizamos recién y que preparamos con la intención de transitar esta parte teórica, comenzando por ir transitando en nosotros el estado receptivo. Y también para comenzar a iniciarnos en estas experiencias donde el cuerpo nos va mostrando un saber. Vamos a comenzar esta segunda parte hablando sobre la receptividad e iniciándonos en el concepto de la escucha, que luego vamos a estar profundizando en la segunda clase. Escuchamos el concepto receptividad en distintos contextos y si vamos a la etimología de la palabra receptividad, podemos encontrar que sus raíces son latinas y que significa la cualidad de poder recibir. Consciente o inconscientemente recibimos continuamente información externa a través de los sentidos. De la misma manera que nuestro cuerpo nos brinda información constantemente de las sensaciones internas. Por ejemplo, cuando sentimos hambre, sed o nos asustamos y sentimos un escalofrío. Si bien existe una definición, podemos simbolizar e integrar este concepto a medida que nos vamos nutriendo de experiencias, vivencias, aprendizajes. Nos propusimos poder hacer este ejercicio que pudieron realizar anteriormente para que desde el propio cuerpo podamos acceder a una información. Y desde ese lugar preguntarnos, ¿qué te significa hoy la receptividad? Comenzamos con esta pregunta, ya que muchas veces consideramos que el estado receptivo es un estado pasivo. Sin embargo, seguramente en distintos momentos hemos intervenido de una manera receptiva y en esa intervención se realizó un movimiento dinámico, interno y fluido. Porque también en ese estado en el que estoy recibiendo existe un montón de información interna que está en relación con esa información que viene desde afuera. Entonces, resulta interesante dar lugar a las siguientes preguntas. ¿Cuánta atención consciente estamos dirigiendo a esos estímulos que continuamente recibimos? ¿Cuántos estímulos podemos percibir conscientemente? Y observar si existe algún cambio de estado en nosotros cuando permanecemos y sostenemos la atención hacia la percepción de los sentidos. A medida que desarrollamos nuestro estado de conciencia, es posible facilitar con mayor fluidez experiencias dentro de ese estado. Siendo también participantes activos, podemos ir decidiendo, por ejemplo, de qué manera recibir estímulos o situaciones que tal vez no son de nuestra preferencia. Voy a hablar ahora sobre el encuadre terapéutico en musicoterapia receptiva, citando el libro de Tony Vigram, Métodos receptivos en musicoterapia. Tony Vigram va a decir que las inducciones de relajación se realizan en distintos contextos donde el cliente o grupo de cliente pueden estar experimentando la experiencia. Voy a volver a hacer una salvedad que nombraba Sergio en el video anterior respecto a la palabra usuario, en la cual algunos utilizan paciente, sujeto, persona, consultante. En esta oportunidad nombraremos, como lo va describiendo el autor, que va usando diferentes tipos de nombre, como usuario o cliente en distintos momentos, y vamos a referirnos de esta manera teniendo en cuenta que estamos en un proceso de construcción y que cada persona se puede referir según sea su pensamiento. Entonces, para la creación de un ambiente conducente a la relajación con música, existen 4 factores a tener en cuenta para facilitar experiencias de relajación y que se apliquen a todos los contextos. Facilitar una posición cómoda para el usuario o la usuaria.
La palabra primordial en este punto es la comodidad. La persona puede estar sentada en el suelo, en una silla, acostada. Sin embargo, es importante garantizar la posición adecuada, permitiéndole también que se desprenda de todo aquello que pueda restringir su respiración. Por ejemplo, cinturones, corbatas, zapatos, etc. Si la relajación se realiza de manera eficaz, la persona puede reducir considerablemente su ritmo, manifestando una disminución en la sensación corporal térmica. Por eso es importante tener una manta disponible para que se pueda tapar y en las experiencias de verano, por ejemplo, se puede cubrir a la persona con una sábana de algodón, facilitando también de esta manera una sensación de protección. Respecto de la luz y la oscuridad, en la mayor parte de los contextos las luces deben apagarse o atenuarse para que el profesional pueda ejecutar la música, ya sea en vivo o realizando experiencias con música editada. Al finalizar la sesión, es importante anticipar a la persona por el cambio de luz en la sala, nombrando el momento de encender la luz. Lo mismo si se usa un antifaz. Es importante que mantenga los ojos cerrados después de sacarse el antifaz e ir gradualmente abriendo los ojos. Otro de los puntos a considerar es generar un lugar donde exista la posibilidad de crear un espacio ininterrumpido. En los hospitales o clínicas donde las personas comparten el lugar, es importante delimitar el espacio. Se puede poner, por ejemplo, un cartel que indique el pedido del silencio y evitar interrupciones, y también hacer el pedido a las enfermeras. Siempre se recomienda hacer una supervisión de la reproducción musical, ya que es importante lograr un volumen uniforme que puedan escuchar todos los integrantes de la sala, cuando la relajación es grupal, por ejemplo. Chequear también que los dispositivos funcionen correctamente antes de iniciar con la relajación. Si la experiencia se realiza de manera individual, seleccionar dónde se van a ubicar los dispositivos que emitan el sonido. Pueden ser arriba de la cabeza, pueden estar más cerca de los pies, y si se usan a los costados, siempre chequear que sea por arriba o por debajo de la línea de los oídos para evitar que se perciba la fuente sonora con mucha intensidad y volumen cercano a esa zona. En cuanto a las capacidades terapéuticas para facilitar un estado de relajación, Bigram va a describir varios ítems a tener en cuenta, a los cuales también es importante mencionar la importancia de poder generar en nosotros primero un estado de relajación, haciendo ejercicios de respiración, haciendo movimientos que nuestro cuerpo esté necesitando, para que de esta manera podamos ir logrando entrar en un estado receptivo y desde ese lugar ir llegando a la relajación para luego poder facilitar la experiencia a otros. Bigram nombra algunas características donde propone que el terapeuta tiene que facilitar una calidad vocal apropiada. Esto es poder enunciar las palabras con un tono de voz intermedio, sin ser demasiado fuerte, ni demasiado constante, ni seductor. Considerando que la inducción relajante es repetitiva, es importante mantener el tono de voz constante y de esta manera la calidad de la voz resulta eficaz a la hora de inducir confianza en el proceso de relajación. En cuanto a la proyección vocal, es importante sobre todo cuando trabajamos en grupo para que cada persona pueda oír la voz del terapeuta, hacer una proyección adecuada, proyectando la voz y también transmitiendo un estado de relativa calma. En un contexto discursivo normal, la dinámica vocal cambia a medida que se va enfatizando en distintas palabras, sobre todo en algunas palabras que son más importantes dentro de la oración.
Sin embargo, para inducir un estado de relajación, la dinámica de la voz tiende a ser más plana con un tono estable. Es importante el estado previo de la persona o grupo a la hora de iniciar la relajación, ya que si el contexto se da en un entorno donde las personas están en un estado activo, es conveniente en ese caso comenzar con un ritmo más rápido para luego ir disminuyendo y poco a poco el ritmo del discurso va siendo cada vez más lento. Si las personas están ya disponibles para recibir la inducción, es importante mantener un ritmo estable, un paso lento, con repetición de las instrucciones. Ir realizando modulaciones de la respiración, dirigiendo la atención a la respiración, por ejemplo, haciendo hincapié en la inhalación y en la exhalación. La vuelta del estado de relajación es cuando finaliza la experiencia y la persona vuelve a un estado de conciencia inalterada. Para ello, la calidad de la voz debe ser diferente a la utilizada al principio. El tono presenta una mayor discrepancia, mientras el volumen aumenta gradualmente y se da esta inflexión natural de la voz para orientar a la persona de regreso a un estado de vigilia. Es importante que cuando la persona regresa al estado de vigilia exista un tiempo para el procesamiento verbal de la experiencia. Y entonces podemos facilitar un espacio de expresión verbal para que los participantes cuenten la experiencia. También podemos proponer un momento de escritura, un tiempo para compartir el silencio, un tejido de palabras en el cual a medida que lo van sintiendo, cada integrante puede expresar una frase o palabra significativa de la experiencia. Vamos a ver ahora algunas inducciones a la relajación que están descritas en el texto de Bigram y las tienen en el apunte mucho más desarrolladas con ejemplos concretos y los pasos a seguir en cada una de estas variantes. Cada inducción deberá adaptarse en función de la edad del usuario o la usuaria, de su estado físico, del contexto y también teniendo en cuenta cualquier cosa que le haga sentir un estado de comodidad, facilitando siempre, recordando este tema de facilitar que la persona pueda transitar la experiencia sintiéndose cómoda. Dentro de los tipos de inducciones vamos a encontrar la relajación corta. Ofrece un proceso básico y sistemático para relajar el cuerpo y son apropiadas en muchos contextos, como por ejemplo para ayudar a una persona que sufre de ansiedad o para acompañar un dolor. Si no tenemos mucha experiencia en armar estas inducciones, es recomendable primero escribirlas, grabarlas y escucharlas previamente para que nos facilitemos a nosotros mismos el estado de relajación. Y en función de eso podemos ir haciendo los ajustes que sean necesarios. La inducción estructurada de cuenta atrás se utiliza para favorecer el regreso al estado de vigilia. Algunas personas necesitan una inducción que aclare lo que se propone hacer a modo de anticipación. Y es conveniente realizar este tipo de inducción con personas que tienen algún diagnóstico de salud mental o de demencia temprana. La inducción de tipo autógeno es un tipo de inducción que significa que el control de la relajación corresponde a la persona. Esta estructura es útil en varios contextos y es apropiada para aquellas personas capaces de concentrarse y seguir las instrucciones siguiendo las distintas partes del cuerpo. La inducción cromática se refiere a ir añadiendo un color a la inducción autógena, y esto permite aumentar la conciencia que la persona tiene de su cuerpo. Por ejemplo,
se pueden realizar inducciones donde la luz hace foco en un lugar y luego se irradia y se expande hacia todo el cuerpo o hacia una zona en particular que queramos trabajar. También es interesante prestarle atención a los colores que las personas pueden ir seleccionando a la hora de ir haciendo y recibiendo este tipo de guías. La relajación muscular progresiva basada en Jacobson es la que está centrada en la tensión y relajación de los músculos en todo el cuerpo. Puede ser la más acertada para aquellas personas que prefieren recibir instrucciones concretas. También es muy útil para personas que tienen un alto grado de energía. A la inversa, la gente que prefiere más creatividad en su pensamiento podría encontrar en este tipo de inducciones, que son demasiado directas, una resistencia y seguramente no les sean tan facilitadoras como otras de las que ya vimos. En las secuencias de relajación muscular progresiva es importante utilizar el mismo patrón para la instrucción de tensar. Por ejemplo, tenso los músculos de las piernas durante 2 segundos y repetir ese tiempo con cada parte del cuerpo. Si bien no existen estudios que describan contraindicaciones, es importante tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de planificar una sesión de relajación para clientes adultos. Los pacientes o residentes que estén confusos pueden tener dificultades para comprender conceptos abstractos, resultándoles más sencillos conectar con los guiones de relajación que sean más breves o aporten instrucciones a seguir. Los pacientes o residentes que estén confundidos pueden tener dificultades para relacionarse con guiones de relajación que impliquen experiencias intracorporales. Por ejemplo, respirar un color dentro de varios órganos internos del cuerpo. Los pacientes que se sientan vulnerables u observados pueden presentar dificultad para cerrar los ojos durante su experiencia de relajación. Y también puede que necesiten abrir los ojos para asegurarse que están a salvo. Los pacientes que hayan tenido una cirugía cardiovascular pueden sentir incomodidad a no ser que se realicen todas las adaptaciones posibles y necesarias, realizando la colocación, por ejemplo, de almohadones o de apoyos que sean óptimos y les faciliten el estado de comodidad para la experiencia. Se utilizan procedimientos de relajación con adultos mayores que padezcan alguna discapacidad física, realizando adaptaciones para lograr la comodidad. Aquellos pacientes que necesitan apoyo fisiológico, como por ejemplo respiración asistida con oxígeno, pueden experimentar dolor al realizar respiraciones profundas. Por eso en este caso, cuando realizamos el guión de la relajación, sería conveniente evitar este tipo de indicaciones, sugiriendo, por ejemplo, que la persona pueda ir respirando a su propio ritmo. Hasta acá trabajamos con el texto de Tony Vigram, Métodos receptivos en musicoterapia. A continuación voy a hacer una breve introducción de diferentes disciplinas y herramientas que fui incorporando en distintas formaciones con el fin de seguir ampliando mis recursos y herramientas a la hora de acompañar procesos grupales, individuales, desde la musicoterapia receptiva. Entre ellos, estudié un abordaje de psicoterapia corporal llamado Focusing, que ahora más adelante voy a describir, y también realicé distintos entrenamientos de hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística y trance generativo. Cada una de estas herramientas fueron enriqueciendo mi práctica, ya que desarrollan varios puntos en común y desde ese lugar voy a describir brevemente alguna de ellas como forma de dar a conocer un mundo de posibilidades para que puedan seguir explorando
en función de sus intereses y afinidades. En esa integración yo fui desarrollando lo que denomino actualmente como conciencia sonora. En el libro Trance Generativo, Stephen Gilligan define las experiencias de trance como algo natural e integral de la conciencia. Pone énfasis en la conciencia creativa que emerge de una relación de cooperación con influencia y respeto mutuo entre la mente consciente y la inconsciente, la cual puede darse de modo intrapersonal como interpersonal. El trance es natural y fundamentalmente para la edificación de la conciencia. Es un estado en el cual la persona se sumerge periódicamente para renovar, proteger, recrear y transformar nuestras identidades. Se ha dejado de utilizar el término hipnosis, ya que se suele asociar a situaciones donde la mente consciente de un individuo controla la mente inconsciente de otro. En cambio, en las experiencias de trance se abre una relación creativa y mutuamente respetuosa entre la mente consciente y el inconsciente creativo, tanto entre personas como en el interior de las mismas. Gilligan va a presentar un modelo general por el que se puede desarrollar el trance generativo y ser explorado creativamente. El modelo distingue entre tres tipos de filtros de la conciencia: la mente somática, la mente cognitiva y la mente del campo. Cada mente puede explorarse a través de tres niveles de conciencia diferentes: la conciencia primitiva del hemisferio cerebral derecho, la conciencia del yo del hemisferio izquierdo y la conciencia generativa que integra ambos hemisferios. Dentro de las dimensiones del estado generativo, el autor describe la musicalidad de las palabras. La musicalidad constituye el primer lenguaje humano que cobra especial trascendencia en los momentos que queremos acceder a un campo no local de conciencia creativa. La musicalidad es algo evidente en la mayoría de los rituales culturales, como por ejemplo a través de las canciones, cánticos, las plegarias, los tambores, la danza o el hablar lenguas arcaicas. La musicalidad es vernácula entre las conversaciones íntimas que se dan entre madre e hijos, y existe una llamada y respuesta musical que constituye la danza límbica básica por la que el niño ingresa en el reino del humano. La música es el primer lenguaje, y así como la primera función de la comunicación es crear un todo integrador, la musicalidad tiene una importancia radical. Es así como la musicalidad recupera un lugar central en el lenguaje del trance generativo, como medio para generar el campo del trance comunitario en el cual la nueva identidad puede nacer. En el trance generativo, las palabras y el comportamiento están ligados a la respiración, al ritmo y la resonancia. El conjunto de patrones no verbales, tanto internos como entre personas, se considera más importante que las palabras en sí mismas. Por ello, el inconsciente creativo despierta y las palabras se vuelven magia. Hablamos aquí sobre la resonancia, el ritmo y la presencia de la conciencia viva, básicos que se hallan en todos los momentos del tiempo. Está presente en el silencio, al igual que en el sonido. Sintonizar con esta musicalidad más honda nos devuelve al flujo creativo básico de la vida. Vamos a realizar ahora una introducción a la escucha que profundizaremos en la segunda clase. La escucha en musicoterapia receptiva se desarrolla de manera integrada,
incluyendo aspectos intramusicales e intermusicales. Citando a David Topp en el libro Resonancia Siniestra, nos trae una cita muy interesante que nombra lo siguiente: la ausencia de sonido puede decirnos de un modo muy simple: espera aquí, porque un momento extraordinario podría suceder. Esperando, descubrimos que poco esperamos. La expectativa alerta a las sutiles sensaciones desconocidas. Todas ellas forman parte del lugar en el que nos encontramos. Hay un diálogo entre el espacio y la persona que se articula a través del sonido. En estas citas, David Topp nos habla del permanecer, de poder acompañar y sostener la espera para poder hacer audible eso que suena entre el espacio y la persona. Continúa David Topp. Los sonidos pueden merodear como presencias vitales, una intervención que reconfigura el ambiente y que existe desde hace mucho tiempo, cuya ausencia puede hacer que nos detengamos para pensar o sentir más intensamente mientras caminamos, trabajamos o esperamos. Nuestros incesantes, agitados pensamientos interiores, nuestro consumo y nuestra deriva, nuestra ansiedad, nuestro dolor y nuestro placer. Penetrar en los detalles más íntimos de la escucha, ya sea como práctica auditiva o como método para producir sonido, puede estar en relación con ese trance que se alcanza a través del silencio, la paz, la meditación, o con prácticas religiosas o cuasi religiosas que caen bajo la rúbrica de la espiritualidad, cuando en realidad implica un compromiso con el ruido que existe en todos los niveles del espectro dinámico. Tengo que permitir que todas las partes de mi ser disminuyan la velocidad, olvidarme de lo que estaba sucediendo más temprano y de lo que puede suceder más tarde, para usar el vacío de atención. Topp va a decir que es como descender en un ascensor lento, moverse hacia abajo a través de los pisos y detenerse en alguna parte cerca del sótano a escuchar, allí donde los pequeños sonidos parecen amplificarse. El autor nos propone detenernos de una manera particular, prepararnos para escuchar como si pudiéramos ir abriendo los sentidos y descubrir todo lo que suena detrás de aquellos sonidos que pueden parecer imperceptibles en lo cotidiano. Voy a continuar ahora con algo que mencioné al principio en cuanto al recorrido que fui realizando para integrar diferentes herramientas y recursos, nombrando la incorporación de la escucha en focusing dentro del abordaje en musicoterapia receptiva. Focusing es un enfoque corporal creado por Eugene Shendlin, un filósofo e investigador de la Universidad de Chicago y miembro del equipo de Carl Rogers. En sus estudios le interesaba averiguar cuál era el motivo por el cual las personas tenían éxito en su terapia. De esta manera, Shendlin fue estudiando y observando distintas personas en proceso terapéutico de distintas líneas teóricas y comenzaron a observar ciertas diferencias en aquellas personas que lograban experienciar en su cuerpo lo que les estaba sucediendo. Los consultantes hacían una pausa y comenzaban a referirse a algo sentido en el cuerpo, tomando cierto tiempo para entrar en contacto con ello. Shendlin define al cuerpo como un proceso vital en interacción. Las emociones se apoyan en lo que denomina la sensación sentida o felt sense, que es una sensación implícita detrás de la emoción.
Las emociones son la puerta donde se apoyan las sensaciones sentidas y a través de ellas se accede a un territorio interior que guarda una totalidad de significado-sentido. Establecemos entonces con el cuerpo una manera diferente de vincularnos, desarrollando un aspecto de la conciencia al que llamamos presencia. En esta integración que fui realizando con las personas que iba acompañando en consultorio, fui observando que existe en este intercambio y en esta relación que se da cuando entramos en contacto con la sensación sentida, distintas voces o distintas emociones o recuerdos que tienen una sonoridad particular. Y así es como voy llegando a definir la conciencia sonora como la capacidad del individuo para desarrollar y expandir el autoconocimiento acerca de la sonoridad interna que se va expresando en su vivencia personal y vincular. ¿Cómo suena eso que nos pasa? De esta manera nos vamos abriendo a la escucha disponible hacia los discursos presentes que nos permite expresar las sonoridades internas. Estos discursos los podemos encontrar en los pensamientos, en la forma en cómo suena nuestra voz y en el ambiente. Cuando hablo de los pensamientos, me refiero a poder tomar conciencia e ir observando cómo suena la cualidad sonora de nuestros pensamientos, cómo suena la voz que aparece cuando nos equivocamos, cómo suena la voz que aparece cuando hacemos algo bien o tuvimos un logro. Esto lo iremos desarrollando más adelante, es simplemente empezar a nombrarlo. Luego también podemos empezar a observar cómo suena la cualidad sonora de la voz en función de mi estado corporal, cómo son mis sensaciones corporales, cómo están mis emociones. Cuando una persona está triste, seguramente podemos advertir cambios en la voz. Muchas veces nos llama una persona y podemos darnos cuenta cómo está por cómo suena su voz. Y relacionado al ambiente, nos referimos a las envolturas sonoras y las sonoridades cotidianas. ¿Cómo es esa envoltura sonora cotidiana? ¿Cómo es ese ambiente sonoro en el cual estamos inmersos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué sonidos están presentes en el cotidiano? De esta manera vamos desarrollando un estado receptivo y así es posible abrirnos a la escucha de la musicalidad interna. A continuación van a poder observar en estas filminas la bibliografía que utilicé para exponer esta clase. Todo este material lo van a estar encontrando en la plataforma ingresando en la parte de la bibliografía. Bueno, de esta manera damos finalizada la primera clase de este curso introductorio. Esperamos que haya sido de utilidad. Algunos de los conceptos que fuimos trabajando probablemente les sean conocidos, otros más novedosos, o tal vez algunos es la primera vez que se encuentran con este material. En este momento, luego de este video, vamos a compartir un espacio de preguntas y de respuestas, y bueno, también pueden consultarnos y dejar sus comentarios en el foro. Muchas gracias.